Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Pues el día de hoy vamos a comenzar en el primer libro de Reyes, capítulo 6. Entonces acompáñame, vamos a la escritura y dice así. En el año 480, después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa del Señor. La casa que el rey Salomón edificó al Señor tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era de 10 codos. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor, contra las paredes de la casa alrededor del templo y del lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor. El aposento de abajo era de 5 codos de ancho, el del medio de 6 codos de ancho y el tercero de 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor, para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa y se subía por una escalera de caracol al de en medio, y del aposento del medio al tercero. Labró pues la casa y la terminó y la cubrió con artesonados de cedro. Edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa de altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. Vamos a detenernos ahí. Cuando nosotros vemos estos primeros 10 versículos, muchas veces nosotros podemos pensar, bueno, esto nada más son medidas, son especificaciones, pero hay muchas cosas que también podemos sacar de aquí. Primero, en el versículo 1, vemos que se habla de 480 años después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, ¿no? Entonces, estos años son específicos del Éxodo. De ahí es que muchos historiadores han podido sacar el tiempo en el cual el pueblo de Israel salió de Egipto, porque estamos hablando de que en este año, que es el cuarto año del reinado de Salomón, está aproximadamente el año 473 antes de Cristo. Entonces, de ahí se sacan medidas, pero algo que nosotros podemos comprender y que es importantísimo cuando estudiamos la escritura y que afirma nuestra fe es que es un tiempo y un lugar histórico real. No es un tiempo ficticio, no es un tiempo de mentira, no es una historia que sucede en medio de la nada, sino es una historia que sucede en nuestro mundo, en los tiempos y en los anales de la historia de nuestro mundo. Esto quiere decir que es real la historia de la Biblia, que es real que Dios quiere introducirse en nuestras vidas y en nuestra historia, ¿no? Y después de eso, como vimos la semana pasada, Salomón había estado preparando ya todo para la edificación del templo y ahora está edificando y cuando vemos las medidas y las vemos en codos, podemos decir, no le entiendo, pero cuando las traducimos a metros y el domingo justamente hablábamos de un codo, ¿no? Que la medida de un codo es la medida del codo a la muñeca y que justamente es una medida distinta para cada persona, pero así se medían las cosas en la antigüedad. Entonces estamos hablando de un aproximado de 27 metros de largo a 31 metros. O sea, el templo medía de 27 a 31,5 metros de largo. De ancho medía aproximadamente entre 9 a 10 metros y medio y de alto entre 13 metros y medio y 15 metros y medio. Ahí ya podemos ver, ¿no? Más o menos con nuestra imaginación y podemos pensar,
realmente no es un terreno muy grande. O sea, no es un templo espectacular. De hecho, si tú vas al centro histórico de la Ciudad de México y ves catedral, vas a encontrarte que es un lugar mucho más grande de lo que nosotros estamos viendo en el templo que Salomón está construyendo. Ahora, el templo es bien interesante que era el doble del tabernáculo que Dios había proporcionado las medidas a Moisés en el libro del Éxodo, ¿no? Y esta parte, ¿por qué la menciono? Bueno, porque es importante que nosotros vayamos entendiendo las medidas, que vayamos viendo cómo se construyó y también cómo es que Dios permite que nosotros podamos construir algo. Entonces, en el versículo 3 también vemos la longitud que está fuera, por así decirlo, del templo, que es de 4 metros y medio. Y después vemos las ventanas, ¿no? Que son ventanas elevadas que eran anchas por dentro y afuera eran muy chicas. Ahora, estas ventanas tenían una función doble. La primera era que saliera el vapor, el humo del incienso que se daba, el vapor de las velas, bueno, no de las velas, el vapor de las lámparas de aceite que se encendían y también que entrara el aire y entrara la luz. Entonces, ahí vemos cómo es que está diseñado el templo. Y después en el versículo 5 se nos habla que hay cámaras al lado. Y me gusta mucho la forma en cómo te lo narran, porque justamente la narración te hace ver que es un edificio funcional. Y es que al lado del templo vamos a encontrarnos que no está recargado en el templo por cómo se describe, pero hay lugares o habitaciones para los servicios. ¿Y estos servicios cuáles eran? Bueno, pues simplemente para que ahí vivieran los sacerdotes en el templo mientras tenían que servir al Señor, ¿no? Entonces ahí estaban las habitaciones, ahí estaban lugares de servicio para la gente que ahí vivía y que tenía ese privilegio. Entonces vemos eso, vemos que son 3 pisos y no solamente eso, sino que vemos que estas piedras, si tú lees el versículo 7, te vas a dar cuenta que dice que cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de modo o de tal manera que cuando la edificaban ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Yo no sé si has estado en una construcción, pero las construcciones se caracterizan por ser sucias y por ser ruidosas. No siempre, si hay una construcción es muy ruidosa, pero en este caso vemos que la construcción del templo es una construcción muy silenciosa. Y hay varios comentaristas que hablan de cómo esta construcción silenciosa se asemeja a la obra de Dios en nuestras vidas. Y eso es padrísimo pensarlo, ¿no? Que no se oían martillos, no se oían palas, no se oían hachas o algunos instrumentos que podían utilizarse, sino que eh, se oía silencio mientras estaba trabajando en ese lugar. Y la obra de Dios en nuestras vidas se puede ver representada en eso. Muchas veces la gente, aún nosotros mismos, no vamos a poder ver que Dios está actuando exteriormente en nosotros, ¿no? No es así como que, mira, ya está adelgazando porque está dejando su pecado. Mira, está embelleciéndose o está haciendo ruido lo que Dios está haciendo en su vida. Muchas veces el trato de Dios en nuestras vidas es silencioso, va poco a poco, pero Dios ha preparado cada situación que hemos vivido, cada situación en nuestro pasado las usó para que esas piedras sean puestas en nuestras vidas y entonces sean instrumentos de edificación de Dios para con nosotros. Y no solamente eso,
sino que Dios también utiliza a las personas con los tratos que ha tenido con cada persona, ¿no? Vamos a ver más adelante en la primera carta de Pedro, capítulo 2, que Pedro nos habla de nosotros como piedras vivas. Entonces, Dios utiliza la historia y el tratamiento que ha tenido con cada persona para edificar a su iglesia, para edificarnos unos a otros. Y Él está trabajando en nuestras vidas. Entonces, tu pasado, mi pasado, son cosas que Dios quiere utilizar para nuestras vidas y para la edificación de su iglesia. Bien, entonces estos 10 versículos nos hablan de cómo comienza la edificación del templo y en el versículo 11 dice la palabra que vino palabra del Señor a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Así pues, Salomón labró la casa y la terminó. Bien, para mí, estos versículos, el 11 y el 12, bueno, el 11, 12 y 13 son versículos que representan el corazón de este capítulo. Y es bien importante porque justo en medio del capítulo, el autor de primer libro de Reyes, que como vimos muy probablemente fue el profeta Jeremías, mete esto inspirado por Dios. Y es que los versículos que siguen van a ser muy interesantes sobre cómo va a ser recubierto el templo, pero lo importante para Dios no es la estructura, no son los acabados del templo, sino regresa al versículo 11 y dice, y vino palabra de Dios, ¿no? Dios utilizó probablemente un sueño, probablemente a un profeta que se levantó y fue con Salomón, pero en este caso, cuando Dios le habla a Salomón en medio de la construcción, y quiero que te lo imagines, Salomón ha trabajado con lo que su padre David le ha dado, le ha dejado, con lo que había juntado y que David no había podido hacer el templo porque había derramado sangre, pero él ya está ahí construyendo y está viendo todo lo que está construyéndose. Yo me imagino que él está emocionado. Este era el sueño de mi padre para servirle al Señor. Este también es mi sueño y lo estoy cumpliendo. Y él debe de estar muy emocionado, pero Dios lo regresa al corazón del Evangelio en la vida de cada uno de nosotros. Y es que le manda decir, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre. Entonces, Dios le está recordando, está muy bien esta casa que tú estás edificando, está muy bonito todo lo que tú estás haciendo, qué padre que lo estás haciendo firme, qué padre que estás usando madera de cedro, que es una madera durable, que es una madera que nos habla de poderío, de estatus, qué padre que estás usando piedra muy fuerte, qué padre que vas a usar oro. Pero no se trata de eso, no es que se vea grandioso el templo, es la obediencia lo que va a garantizar que mi presencia esté en este lugar. Y lo mismo nos está hablando a nosotros. Y por eso pienso que el día de hoy estos 3 versículos son el fundamento de este capítulo, porque no se trata de construir nuestras vidas con grandes honores o con grandes títulos. No se trata de estarnos esforzando por tener las mejores posesiones, las mejores cosas o los lugares más grandiosos, sino se trata de obedecer a Dios. Y esto no es la primera vez que Dios se lo está diciendo a Salomón. De hecho, si recordamos en el capítulo 3,
En el versículo 14, cuando Dios se aparece en su sueño, en el sueño a Salomón, y le dice, dime qué quieres. Y Salomón le pide sabiduría. Dios le dice, sí, te voy a dar sabiduría, te voy a dar riquezas, te voy a dar juicio, pero te voy a pedir que andes en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, y yo alargaré tus días. Y cuando nosotros estudiamos este capítulo 3, vimos que tristemente Salomón no obedece a lo que Dios le había dicho. Ahora, nosotros también, entonces estamos viendo que Dios sabe de qué pie cojea Salomón. Probablemente Salomón en este momento ni siquiera sabía que él iba a fallar en seguir y obedecer los estatutos de Dios, pero Dios le está recordando. Es por eso que muchas veces en la escritura Dios nos recuerda una y otra vez lo que necesitamos hacer. Dios no quiere que tengas un título en teología. Dios no quiere que estés en el templo más grande o en la congregación más numerosa. Dios no quiere que tengamos grandes edificios. Dios lo que quiere es que tengamos obediencia a Él. Cuando David es escogido, y eso lo vimos en los libros de Samuel, vimos que David es escogido no por su físico, no por su apariencia, sino por su corazón, porque Dios lo que ve es el corazón. Entonces, no se trata de tener un servicio en la iglesia que sea muy llamativo, que si sirves en la iglesia se trata de servir al Señor, no se trata de tener un matrimonio del que todo el mundo pueda decir, wow, yo quisiera tener un matrimonio así. Se trata de tener un matrimonio que ame al Señor, que sirva al Señor. No se trata de vivir como un soltero que digan, wow, ese soltero se ve que sabe vivir la vida solo, sino se trata de que digan, ese soltero se ve que busca glorificar a Dios con sus fuerzas y con su vida. Entonces, Dios pide que nosotros seamos obedientes a Él, a su palabra, a sus mandamientos. Y cuando tú y yo somos obedientes a Él, a su palabra y sus mandamientos, Él le dice a Salomón, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre. ¿Quieres que las promesas de Dios se cumplan en tu vida? Obedece al Señor. Versículo 13 dice, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel y no dejaré a mi pueblo Israel. Me asombra este versículo porque entonces Dios no va a habitar en este templo por lo hermoso que se vea. Dios va a habitar en este templo por la obediencia. Y es que nosotros debemos recordar que Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Dios no se impresiona por eso. Y nosotros debemos de recordarlo. Dios se impresiona cuando tú y yo le obedecemos. Y no sé si decir que se impresiona, pero Dios se glorifica con nuestras vidas cuando le obedecemos. Acompáñame, vamos al libro de los Hechos, capítulo 12, y aquí vamos a encontrar justo que Dios no se impresiona y que el apóstol Pablo lo entendía perfectamente. Entonces vamos, libro de los Hechos, capítulo 12, en el versículo 12, dice, ah, caray, no es Hechos 12. Bueno, eh, vamos a recordar lo que el apóstol Pablo pasa cuando está justamente eh, enfrente del templo, bueno, que pasa por los templos y en medio de los templos lo que vamos a encontrarnos es que Pablo ve en medio de todo lo que está pasando eh, el templo al Dios no conocido, ¿no? Y entonces cuando él
habla de este lugar del templo al Dios no conocido, vemos que Pablo va a estar hablando y va a decir, este Dios que no conocen es un Dios que quiere transformar sus vidas. Y algo que a mí me encanta en esta parte de ver a Pablo predicando el Evangelio ahí, cuando está enfrente de esta gran ciudad en Gracias, en Hechos capítulo 17, vamos ahí, por favor, en Atenas, gracias. En el versículo eh, 22 es, entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos, porque pasando y mirando sus santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que ustedes adoran, pues sin conocerles a quien yo les anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y vamos a detenernos ahí. Bien, en esto nosotros entonces podemos ver quién es Dios. Es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Él no es honrado por lo que nosotros hacemos. Él no necesita que nosotros hagamos un templo físico. Él lo que quiere es que nosotros le encontremos, porque Él no está lejos de nosotros, que podamos al menos palpando el poder ir a Él. Y si continuamos leyendo, va a decir el versículo 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de sus propios profetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Y fíjate en estos dos versículos, el 30 y el 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Qué es lo que quiere Dios entonces? Dice el versículo 30 que ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Lo que Dios quiere es que nosotros nos arrepintamos, cambiemos nuestra forma de vivir de una forma en la cual no glorifica a Dios a una forma en la cual obedecemos y glorificamos al Señor. Entonces Dios no quiere que tú y yo hagamos grandes templos. Imagínate en Atenas cómo estaban las construcciones, los grandes templos. De hecho, el día de hoy, si tú viajas a Atenas, vas a encontrar las ruinas de esos grandes templos que estaban a Zeus, a Atenas, a diferentes dioses, y vas a encontrar que Dios no quiere nada de eso. Dios no quiere grandes construcciones. Dios lo que quiere es un corazón que le obedece. Ahora, ahí es donde tú y yo debemos preguntarnos, ¿cómo está mi vida? Porque tal vez tú y yo hemos buscado construir nuestras relaciones que se vean muy bien por fuera, que se vean muy grandes o tener grandes cosas, pero en realidad no hemos procurado que el lugar de la presencia de Dios en nosotros, en nuestros corazones, sea edificado, porque no nos hemos arrepentido de las cosas que hemos hecho mal, porque no estamos obedeciendo al Señor. Entonces, regresando, nosotros también podemos ver.
que el apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4 versículo 7 dice que tenemos este tesoro en vasos de barro, ¿no? Y eso para mí es grandioso, porque ahí se ve los templos que Dios quiere, no son templos construidos gigantescos, sino Él quiere que construyamos nuestras vidas y nuestras relaciones en Él. Y Él es el que se vacía en nosotros, ¿no? Nos llena de su gracia, nos llena de su amor, nos llena de su misericordia, de su justicia, de su verdad, nos llena de su paz. Entonces, siendo así, nosotros debemos de buscar ser edificados a través de obedecer la palabra del Señor, de obedecerle en la búsqueda de su presencia. Dios dice que le busquemos mientras puede ser hallado. Y hoy es un buen tiempo para buscarle porque Él puede ser hallado, porque Él ha salido a un pueblo, como dice Isaías, que no le buscaba, ha salido al encuentro y le ha dicho, heme aquí, aquí estoy, ha salido a nosotros. Y hoy es un buen momento para que nosotros podamos decirle, Señor, también aquí estoy. Y quiero que tú edifiques lo que yo soy. Quiero que tú transformes lo que yo soy. Ahora, acompáñame, vamos a la primer carta de Pedro. Y eso sí te prometo, está en el capítulo 2. Primer carta de Pedro, capítulo 2. Eh, y vamos a encontrarnos que el apóstol Pedro va a decir en el versículo 4 lo siguiente, acercándonos a él, o sea, a Cristo. Y dice, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes también como piedras vivas sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿No? Y aquí vemos esta parte. Tú y yo debemos de acercarnos a Cristo, esa piedra viva, esa piedra del ángulo que fue desechada por los hombres. Y es que muchas veces nosotros podemos pensar como la gente afuera de las iglesias o afuera de la iglesia de Cristo, mejor dicho, muchas veces piensa, ¿no? Que Dios es una idea del pasado, que Dios no está con nosotros. Es más, muchas veces aún dentro de la iglesia podemos llegar a pensar eso. Dios ya no está con nosotros. Dios nos ha abandonado, pero no es cierto. Y de hecho, Jesús decidió hacerse hombre, decidió ser uno de nosotros, decidió hacerse tal cual nosotros somos y se hizo una piedra viva, pero no cualquiera, la piedra más preciosa y la piedra escogida por Dios para transformar el futuro de la humanidad. Y ahora, después de eso, cuando nosotros nos volvemos discípulos, dice el apóstol Pedro, que ahora somos piedras vivas. Y esas piedras vivas, como vimos en el primer libro de los Reyes, están siendo tratadas de diferentes formas. Y si hoy preguntáramos en esta reunión y preguntáramos en la congregación y preguntáramos en otras congregaciones, veríamos que cada uno de nosotros está pasando por diferentes situaciones, por diferentes problemas, por diferentes necesidades, por diferentes dificultades. Y es así como Dios está tratando a cada uno de nosotros para que tengamos la forma específica en cómo Dios quiere tratarnos. ¿Para qué? Para que podamos embonar dentro del cuerpo de Cristo y podamos edificarnos unos a otros. Entonces, esta parte es preciosa porque cuando regresamos al primer libro de Reyes, capítulo 6, y vemos que Dios le está diciendo, sé obediente, también nos lo está diciendo a nosotros.
sé obediente y edifica una iglesia viva, una iglesia que se está construyendo a la manera de Dios. Y esto, ¿cómo podemos traducirlo ahora en nuestras vidas? Bueno, pues si y yo somos obedientes al Señor, vamos a estar ciertos de que la presencia de Dios habita en nosotros. Y si la presencia de Dios habita en nosotros, no tenemos que temer. No tenemos que perder nuestro gozo, no tenemos que perder nuestra esperanza, porque nuestra esperanza habita en nosotros. Nuestra esperanza es Cristo, nuestra esperanza es Dios mismo, nuestro gozo es saber que Dios ha preparado un lugar para nosotros y ese lugar en donde Dios nos está poniendo Dios va a usarlo para que podamos servirles a otros. El primer lugar, como siempre lo hemos visto, es nuestra familia, son los matrimonios, son los padres, son los hijos, son los hermanos, son los amigos, son las personas alrededor. Dios te ha puesto y te ha hecho de la forma en que está haciéndote para que en silencio tú llegues y tomes un lugar y empieces a servir a otros. De nada nos serviría como gracia y verdad tener un gran templo si no estamos sirviendo a otros desde este momento en donde no tenemos un lugar, donde no tenemos una construcción, donde nos estamos reuniendo en una casa. Entonces, ¿de qué nos serviría tener un gran templo si el día de hoy tú y yo no estamos compartiendo el evangelio a otros? Tú y yo no estamos amando a los que Dios nos ha puesto ya a los lados, que por cierto han de ser difíciles, ¿no? Porque a pesar de que las piedras estaban cortadas y de que estaban ya medidas, te aseguro que cuando estaban siendo puestas por los artesanos, de todas formas, debían de estar sacando un momento chispas o en algún momento tenían que ver, híjole, ¿no? Esto, está rozando mucho, ¿no? Pero Dios es el que pule cada uno de nuestros caracteres, cada una de nuestras vidas y el que quiere usar cada uno de nuestros dones. Ahora, regresando al primer libro de Reyes, capítulo 6. Dice, versículo 14, que así pues Salomón labró la casa y la terminó. Cuando tú y yo estamos sirviendo unos a otros y estamos obedeciendo al Señor, vamos a poder terminar la obra que el Señor nos ha mandado hacer. Vamos a poder llegar con el Señor y decirle, Señor, yo como Pablo he corrido la carrera, ¿no? He hecho la obra que tú me mandaste hacer así como Salomón. Versículo 15. Y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndola de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre. Cubrió también el pavimento con madera de ciprés. Asimismo hizo al final de la casa un edificio de 20 codos de tablas de cedro, desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento, que es el lugar santísimo. La casa, esto es el templo de adelante, tenía 40 codos, 18 metros, y la casa estaba cubierta de cedro por dentro y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era cedro, ninguna piedra se veía. Imagínate todo esto, ¿no? Primero eran piedras, ahora todo está cubierto por madera de cedro y no solamente madera de cedro, sino madera tallada, con flores, con calabazas silvestres. Versículo 19 dice que adornó el lugar santísimo por dentro, en medio de la casa, para poner ahí el arca del pacto del Señor. ¿No? Y este lugar santísimo, debemos recordar, es el lugar en donde se decía estaba el trono de la presencia de Dios, en donde se guardaba justamente el arca del pacto, en donde estaban las tablas de la ley, estaba el maná, estaba la vara de Aarón, y estaban estos recordatorios de Dios es el que nos sustenta, Dios es el que nos guía, Dios es el que de algo muerto puede dar vida o puede darle vida a algo muerto. Y me encanta pensar en eso, porque significa que
Cuando tú y yo estamos construyendo nuestras vidas en el Señor nos recuerda, el corazón de construir nuestras vidas en Él es que tú y yo tenemos guía y dirección, las tablas de la ley, guía y dirección, que tú y yo tenemos provisión, el maná, y que tú y yo tenemos vida y esperanza, aun cuando no lo vemos, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo Salomón está adornando todo esto. Versículo 20 dice que el lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura, y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo cubrió de oro el altar de cedro, de manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro y lo cubrió de oro. Cubrió pues de oro toda la casa de arriba abajo, y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. Entonces, Salomón cubre todo el lugar santísimo de oro. ¿Por qué? Porque el oro es una representación de pureza y de santidad, ¿no? Y no deja visible piedra, no deja visible madera. Lo que está haciendo es cubrir todo este lugar de oro para que cualquiera que entrare, y ojo con esto, solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. Entonces no era para ser visto por todo mundo, era para ser visto por alguien que tiene una relación con Dios, por alguien que intercede por el pueblo de Israel, por alguien que ora, por alguien que echaba incienso como una representación de las oraciones. Tú y yo tenemos el privilegio, dice el autor de la carta a los Hebreos, de entrar al trono de la gracia. Y justamente podemos entrar y yo no me imagino, realmente no lo hago. ¿Cómo sería entrar a un lugar que está todo cubierto de oro? Pero aquí tú y yo podemos ver que el sacerdote que entraba podía entrar y ver todo eso cubierto de oro y podía ver reflejada el arca. Y no solamente vamos a ver que está reflejada el arca, sino que va a haber ahí dos querubines. De hecho, verso 23 dice, hizo también en el lugar santísimo dos querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura, o sea, de 4 metros y medio de alto. Un ala del querubín tenía 5 codos y la otra ala del querubín otros 5 codos, así que había 10 codos desde la punta de un ala hasta la punta de la otra, otra vez 4 metros y medio. Asimismo, el otro querubín tenía 10 codos, porque ambos querubines eran de un mismo tamaño y de una misma hechura. La altura del uno era de 10 codos y asimismo la del otro. Puso estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas, de modo que el ala de uno tocaba una pared y el ala del otro tocaba la otra pared, y las otras dos alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa. Y cubrió de oro los querubines, y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores, por dentro y por fuera, y cubrió de oro el piso de la casa por dentro y por fuera. O sea, todo el lugar santísimo cubierto de oro con estos querubines gigantescos que eran un recordatorio de que ahí habitaba la presencia de Dios. Los querubines justamente estaban resguardando, por así decirlo, simbólicamente la presencia del Señor. No son guardianes de la presencia de Dios, del poder de Dios. Y que las paredes tuvieran las figuras de querubines, palmeras, botones de flores, eran un recordatorio del Edén, de la abundancia de Dios, del fruto de Dios, de la hermosura de Dios. Entonces cualquiera que entra a la presencia de Dios puede ver su hermosura, puede ver su abundancia, puede ver su fruto. Y tú y yo tenemos ese privilegio de entrar confiadamente al trono de la gracia. Tú y yo tenemos ese privilegio de llegar delante del Señor y ofrecer nuestra oración y derramar nuestros corazones y decirle, Señor, el día de hoy aquí estoy y quiero glorificarte por lo que estoy viendo y por lo que voy a ver.
pero también quiero derramar mi oración por tu pueblo. Quiero derramar mi oración delante de ti y quiero sentir tu presencia. ¿No? Esto es hermoso. Ahora, dice, verso 31, a la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo y el umbral y los postes eran de 5 esquinas. Las dos puertas eran de madera de olivo y talló en ellas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores y las cubrió de oro. Cubrió también de oro los querubines y las palmeras. Igualmente hizo a la puerta del templo postes cuadrados y de madera de olivo, pero las dos puertas eran de madera de ciprés y las dos hojas de una puerta giraban y las otras dos hojas de la otra puerta también giraban. Aquí estamos viendo la división ya del lugar santo y del lugar santísimo. Estamos viendo cómo cambian los materiales. Unos son más especiales. Y aquí cuando dice que las puertas giraban, muchas veces tu imaginación puede dar eh, giros inesperados, ¿no? Y te puedes imaginar así las puertas de un edificio giratorias, pero en realidad son puertas plegables, ¿no? Que se plegaban una al lado de la otra. A eso aquí lo traducen como puertas giratorias, en donde vemos que estas puertas tienen tallados, dice el verso 35, querubines, palmeras, botones de flores, están cubiertas de oros ajustado a las talladuras. Verso 36 dice que edificó el atrio interior de 3 hileras de piedras labradas y de una hilera de vigas de cedro. O sea, imagínate todo lo que tuvo que trabajar la gente para edificar este templo. Todo el trabajo, toda la inversión. Y si tú has construido una casa, digo, yo no he tenido ese privilegio de edificar una casa propia, de poder invertir en esa casa, pero he podido ser testigo de cómo mi familia, mis padres edificaron su casa, de cuánto tiempo, dinero se invierte en eso. Y también he tenido el privilegio de trabajar en algún momento en la construcción y poder ver también cuánto se gasta y cuánto esfuerzo lleva el que las cosas salgan bien. Y, ¿sabes? No se trata de invertir tus cosas en los momentos físicos. O sea, no se trata de invertir tus fuerzas en un gran templo, en una gran edificación. Se trata de obedecer a Dios. Y de todas formas, una gran construcción lleva tiempo. Dice el verso 37 que en el cuarto año, en el mes de Siv, se echaron los cimientos de la casa del Señor. Verso 38. Y en el 11.º año, en el mes de Bul, que es el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó, pues, en 7 años. Fueron 7 años de edificación. De abril o mayo del cuarto año del reinado de Salomón a octubre del 11.º año, ¿no? O sea, fue 7 años, fue mucho tiempo, mucha inversión, mucho trabajo, pero de nada iba a servir todo esto que Salomón estaba edificando si Salomón y el pueblo de Israel no obedecían. Ahora, probablemente tú has trabajado durante muchos años. Probablemente tú empezaste a trabajar a los 15, 18, 13, 10 años. Hay personas que han trabajado toda su vida desde que eran niños para tener un patrimonio, para tener cosas con las cuales podamos sobrevivir en este mundo. Probablemente tú estás empezando un patrimonio, tú ya tienes el tuyo y lo estás legando, pero el mayor patrimonio que nosotros podemos legar es construir una casa al Señor. David había dejado los materiales para construir el templo físico que Salomón está construyendo y que está acabando en 7 años. Pero David también había dejado los materiales para que Salomón construyera una vida de obediencia al Señor. Y lo mismo necesitamos hacer tú y yo. Necesitamos primero
construir el templo de nuestras vidas de una forma en la cual el Señor sea glorificado a través de nuestra obediencia y podamos dejar ese legado a los que vienen detrás de nosotros, a los que tal vez nunca han escuchado el Evangelio, a los que tal vez el único evangelio que conocen es el evangelio que tú y yo predicamos conforme estamos viviendo. Entonces, esa construcción no dura 7 años. Esa construcción espiritual dura toda nuestra vida. Pero me encanta saber que el apóstol Pablo dice que el que construye eso, el que es el perito y arquitecto de nuestras vidas, es Cristo mismo. Entonces, cuando tú ya no sepas cómo construir tu vida, ve al Señor. Y si tienes alguna duda sobre algún área de tu vida, ve al Señor y dile, Señor, ¿cómo construyo esta parte de mi vida? ¿Cómo edifico mi matrimonio? ¿Cómo edifico mi relación con mis hijos? ¿Cómo edifico mi relación con mis padres? ¿Cómo edifico mis relaciones con mis compañeros de trabajo? ¿Cómo edifico mis relaciones conmigo mismo? Señor, yo no puedo solo. Y me encanta saber que el Señor te va a guiar, te va a instruir y te va a decir, obedéceme. He tenido, como te dije, el privilegio de trabajar en algún momento de mi vida en algunas obras. Lo he hecho como ayudante de albañil, de adolescente. También lo he hecho contratando en los lugares donde he trabajado gente que haga las obras. Y he tenido el privilegio de ver y de hacer cosas que cuando tú sigues los planos, cuando tú obedeces la guía, salen de forma espectacular, ¿no? Y hasta se te infla el pecho de ver, wow, qué bonito quedó esto. Pero también he tenido la desgracia de ver cuando no se siguen las instrucciones de los planos, de los arquitectos, de las personas que saben construir, ¿no? Porque quedan paredes chuecas, quedan situaciones en donde se tiene que derruir para volver a construir. Y muchas veces tú y yo queremos construir nuestras vidas sin la dirección de Dios. Y lo que estamos construyendo es un lugar chueco que va a tener que ser destruido. Pero cuando tú y yo obedecemos a Dios, su presencia habita en nosotros y su obra está construyéndose en nosotros, en la iglesia y en aquellos que nos están viendo y conociendo al Señor a través de nuestras vidas. Entonces, este día podemos decirle al Señor, Señor, quiero edificar mi vida. Y si tú ya la estás edificando, bueno, pues dile, Señor, continúa guiándome en cómo edificar mi vida de tal manera que tu presencia habite en mí y todo mundo pueda verte en medio de mi vida. ¿Me acompañas a orar? En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y verdad.